El puesto que nunca cierra. No sé si alguna vez te has sentido atraído por algo que sabías que era peligroso, pero al mismo tiempo, irresistible. Eso fue lo que me ocurrió con el puesto de comida en el Tianguis de San Juan de Dios, en Guadalajara. Recuerdo bien la primera vez que lo vi, porque aunque ya había visitado ese mercado infinidad de veces, nunca antes había reparado en él. Y, sin embargo, esa noche fue como si una fuerza invisible me empujara a detenerme frente a aquel puesto. El puesto era diminuto, apenas una estructura de metal oxidado con un toldo raído que lo cubría. A pesar de la sencillez, había algo extraño, algo que me hacía imposible apartar la vista. No se encontraba en la sección principal del tianguis, sino en un rincón apartado, casi oculto entre las sombras de los edificios viejos que rodean el mercado. No era un lugar al que llegaras por casualidad, sino más bien un sitio al que solo accedías si sabías exactamente lo que estabas buscando. Sin embargo, no era la ubicación lo que me inquietaba, sino el hombre que lo atendía. Era un anciano de manos ásperas y rostro demacrado, con arrugas tan profundas que parecían trincheras en su piel. Vestía un delantal gris, manchado de grasa y otros fluidos que preferí no identificar. A pesar de su aspecto decrépito, había en su mirada una intensidad fría, una quietud que no correspondía con su avanzada edad. Era como si sus ojos, profundamente hundidos en su rostro, hubieran visto mucho más de lo que cualquier ser humano debería haber visto. El olor que emanaba del puesto era peculiar. No era el típico aroma de la comida callejera, ese olor que te hace salivar de inmediato. No, este era un olor pesado, denso, casi sofocante. Me recordaba a algo podrido, pero mezclado con especias exóticas, algo que confundía a mis sentidos, que me obligaba a seguir respirando para identificarlo mejor. Cada noche, sin falta, ese puesto estaba abierto, sin importar la hora, la temperatura o la cantidad de clientes. Pasaron semanas antes de que me atreviera a probar la comida del viejo. Me había acostumbrado a pasar frente a su puesto, a observarlo de reojo, a sentir esa extraña mezcla de curiosidad y repulsión. Hasta que una noche, casi sin pensarlo, me acerqué. Era tarde, pasada la medianoche, y el tianguis estaba prácticamente vacío. Sin embargo, el puesto seguía abierto, como siempre. Me acerqué lentamente, con la sensación de que cada paso que daba hacia ese lugar era un error, pero uno del que no podía escapar. El anciano no dijo una palabra. Simplemente me miró con esos ojos vacíos y extendió su mano, ofreciéndome una pequeña empanada. No preguntó qué quería, no me ofreció un menú, ni siquiera me indicó cuánto costaba. Solo me entregó la empanada como si supiera que estaba destinada para mí. La tomé sin pensar, sin cuestionar, y me la llevé a la boca. El primer bocado fue una explosión de sabores. Era algo que nunca antes había probado, una combinación de lo dulce y lo salado, lo ácido y lo amargo. No era una comida que te hiciera sentir satisfecho, sino más bien, algo que te dejaba con un vacío insaciable, una necesidad de seguir comiendo, de seguir alimentando ese hambre que no sabía que existía. Mientras la masticaba, sentí una presión en el pecho, una sensación de pesadez que crecía con cada bocado. Las noches siguientes volví al tianguis, atraído por esa misma sensación de necesidad. Cada vez que comía algo del puesto, el hambre se hacía más intensa, como si algo dentro de mí estuviera despertando, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. No podía parar. A cada visita, el viejo me ofrecía algo diferente, una sopa espesa y oscura, unos tamales que exudaban un vapor extraño, un guiso de carne que no podía identificar. Con cada plato, esa sensación de vacío crecía, extendiéndose desde mi estómago hasta lo más profundo de mi ser. Comencé a tener pesadillas. En ellas, me veía a mí mismo sentado en una mesa larga, rodeado de personas sin rostro. Todos comían vorazmente, sin detenerse, sin levantar la vista de sus platos. Al final de la mesa, el anciano me observaba, con esos ojos fríos, evaluándome, esperando. Despertaba cada noche con la boca seca, el corazón palpitando y un sabor metálico en la lengua. A pesar de las pesadillas, seguí yendo al puesto. Era como una adicción, algo que no podía controlar.
Sabía que había algo terriblemente mal en todo esto, pero no podía detenerme. No tenía amigos con quienes hablar de lo que me ocurría y mi familia estaba lejos, en otro estado. Estaba solo, completamente solo, con esa hambre insaciable que me devoraba desde dentro. Una noche llegué al tianguis más tarde de lo habitual. Estaba casi desierto, pero el puesto seguía allí, esperándome. Esta vez, el viejo no me ofreció comida. En lugar de eso, me miró fijamente y asintió hacia un rincón oscuro detrás del puesto. No supe por qué, pero entendí que debía seguirlo. Lo seguí a través de un estrecho callejón, donde la luz apenas penetraba. El aire era denso, cargado de una humedad sofocante que se adhería a mi piel. A medida que avanzábamos, el sonido del mercado se desvanecía, como si estuviéramos entrando en un lugar donde el tiempo y el espacio no funcionaban de la misma manera. Llegamos a una puerta de metal oxidado, tan vieja como el tianguis mismo. El anciano la abrió con un crujido, revelando un interior oscuro. Entré sin pensar, movido por una curiosidad enfermiza que superaba cualquier instinto de supervivencia. Dentro, el olor era aún más fuerte, más penetrante. Era un hedor a podredumbre, a muerte. El espacio era una especie de bodega, iluminada solo por un par de velas colocadas en el suelo. En el centro, había una mesa de madera, cubierta con un mantel sucio. Sobre la mesa, había un cuchillo grande y afilado, y varias figuras talladas en hueso que no reconocí. En las paredes colgaban extrañas inscripciones, símbolos que parecían sacados de un libro antiguo, de esos que se usaban en rituales prohibidos. El anciano se movió con una agilidad que no había mostrado antes, como si aquel lugar le devolviera la juventud. Se acercó a la mesa y comenzó a preparar algo, sus movimientos eran precisos y calculados. No podía apartar la vista de lo que hacía. Observé en silencio mientras cortaba pedazos de carne y los colocaba sobre la mesa. Los rociaba con algún líquido espeso, de color oscuro, y luego los envolvía cuidadosamente en hojas de maíz. Mientras trabajaba, noté que algo en su rostro había cambiado. Había una concentración tan intensa en sus ojos, como si estuviera llevando a cabo una tarea de vital importancia. El tiempo pareció detenerse. No sé cuánto tiempo estuve allí, observándolo, sintiendo cómo esa extraña mezcla de miedo y fascinación se apoderaba de mí. Finalmente, el viejo terminó su labor y se giró hacia mí, extendiendo la mano para ofrecerme uno de esos paquetes envueltos. No me moví. No podía. Sabía que lo que estaba a punto de aceptar era mucho más que un simple alimento. Era algo que trascendía la comprensión humana, algo que se había originado en lo más profundo de las sombras. Me obligué a retroceder. Algo dentro de mí gritaba que debía salir de allí, que debía correr, pero mis piernas estaban ancladas al suelo. Con un esfuerzo sobrehumano, logré dar un paso atrás, luego otro y otro más. Finalmente, giré sobre mis talones y salí corriendo de ese lugar. No miré atrás. No podía permitir que la oscuridad me atrapara. Corrí a través del callejón y salí a la calle principal del tianguis. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, despejando parcialmente la niebla que parecía haber invadido mi mente. Seguí corriendo hasta que no pude más, hasta que mis pulmones ardían y mis piernas temblaban por el esfuerzo. Me detuve junto a una farola, jadeando, tratando de recuperar el aliento y de procesar lo que acababa de suceder. No entendía nada. No quería entender. Solo sabía que nunca más volvería a ese tianguis, que nunca más probaría la comida de aquel puesto. Las semanas siguientes fueron un borrón de noches sin dormir y días en los que la realidad parecía distorsionada. Cada vez que cerraba los ojos, veía al anciano, con esa expresión fría, esos ojos que lo habían visto todo. Lo veía cortando carne, murmurando palabras que no alcanzaba a comprender, realizando rituales que no debían ser presenciados por ningún ser humano. Eventualmente, decidí dejar Guadalajara. No podía seguir viviendo en un lugar que me recordaba constantemente a ese puesto, a lo que había visto esa noche. Me mudé a otro estado, intenté empezar de nuevo, pero los recuerdos seguían persiguiéndome.
A veces, cuando paso cerca de un mercado o un tianguis, el olor a comida callejera me golpea con fuerza, trayendo de vuelta la sensación de ese puesto, ese hambre insaciable, ese vacío que nunca se llenaba. Nunca conté a nadie lo que vi en esa bodega, ni lo que sospecho que realmente ocurre en ese puesto de comida. ¿Quién me creería? ¿Quién aceptaría que en pleno corazón de una ciudad como Guadalajara existe un lugar donde se llevan a cabo rituales oscuros, donde se sirven platos que no pertenecen a este mundo? A veces me pregunto si todo fue una alucinación, un producto de mi mente perturbada. Pero en el fondo, sé que no fue así. Sé que hay cosas en este mundo que no deberían ser descubiertas, secretos que es mejor dejar enterrados en las sombras. Por eso te lo cuento a ti, porque tal vez, solo tal vez, si alguna vez te encuentras frente a un puesto que parece fuera de lugar, con un vendedor que te mira con esos ojos vacíos, recordarás mi historia y te alejarás antes de que sea demasiado tarde. Porque algunos lugares esconden verdades que no queremos conocer y a veces la mejor opción es simplemente no mirar. La luz en la oscuridad. Lima había sido testigo de innumerables historias, desde las leyendas más antiguas hasta las supersticiones modernas que aún persistían en los rincones más oscuros de la ciudad. La vida en la capital peruana transcurría con su ritmo habitual, con el bullicio de las calles, los vendedores ambulantes y los mercados que nunca dormían. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder en uno de los tianguis más populares de la ciudad, el Mercado Central, un lugar que, hasta ese momento, no se distinguía por ser especialmente misterioso. Una mañana, los vendedores y clientes habituales del tianguis se dieron cuenta de que había aparecido un nuevo puesto en uno de los pasillos más concurridos. Nadie recordaba haberlo visto antes y nadie parecía conocer al hombre que lo atendía. Era un puesto modesto, apenas una mesa cubierta con un mantel oscuro, pero lo que ofrecía era lo que realmente capturaba la atención de quienes pasaban por allí, velas de diferentes tamaños y colores, y amuletos hechos de materiales que parecían provenir de otro tiempo, de otro lugar. El hombre que atendía el puesto era de mediana edad, con una apariencia común que lo hacía pasar desapercibido entre la multitud. No había nada en el que despertara sospechas a primera vista. Vestía ropa sencilla y mantenía una expresión neutra, casi vacía, mientras organizaba las velas y los amuletos con una meticulosidad que resultaba inquietante. No hablaba mucho, solo lo necesario para realizar la venta y nunca parecía intentar convencer a nadie de comprar sus productos. Era como si supiera que aquellos que se acercaban lo hacían por su propia voluntad, impulsados por una fuerza que no comprendían del todo. Las velas y amuletos que vendía el hombre eran, según él, para protegerse de las sombras. Esa era la única explicación que daba cuando le preguntaban para qué servían. Para protegerse de las sombras, decía en un tono monótono, casi automático. No había más detalles, ninguna historia que acompañara los objetos, ninguna advertencia. Solo esas palabras, tan simples y al mismo tiempo tan llenas de significado. El primer cliente que compró una de las velas fue una mujer llamada Teresa, una señora de mediana edad que vivía en uno de los barrios cercanos al mercado. Teresa no creía en supersticiones, pero algo en la manera en que el hombre del puesto la miró mientras pasaba hizo que se detuviera. Sintió una necesidad inexplicable de adquirir una de esas velas. No sabía por qué, pero algo le decía que debía tenerla en su casa. No era una vela cualquiera. Tenía un color púrpura profundo, casi negro, y al sostenerla en sus manos, Teresa notó que era más pesada de lo que parecía. Sin pensarlo demasiado, pagó por ella y se la llevó. Esa noche, cuando Teresa encendió la vela en su sala, notó que la llama no era como las demás. Era más oscura, y aunque iluminaba la habitación, lo hacía de una manera extraña. La luz no se dispersaba de forma natural, sino que parecía retraerse hacia la vela misma, como si estuviera consumiendo la oscuridad en lugar de combatirla. Teresa no le dio mayor importancia, simplemente se fue a dormir, dejando la vela encendida en la mesa del comedor. Pero esa noche no fue como las demás. Al principio, fue solo una sensación, como si algo estuviera en la habitación con ella. No había ruidos, ni movimientos, solo la incómoda certeza de que no estaba sola.
Trató de ignorarlo, atribuyendo la sensación a su imaginación. Sin embargo, esa misma sensación persistió durante las siguientes noches, intensificándose poco a poco. Comenzó a ver sombras en los rincones de su casa, figuras oscuras que parecían deslizarse fuera de su campo de visión tan pronto como intentaba mirarlas directamente. Se sentían como algo vivo, algo que la observaba, que la acechaba desde la penumbra. Teresa trató de deshacerse de la vela, pero por alguna razón no podía hacerlo. Cada vez que intentaba apagarla o arrojarla fuera, algo dentro de ella se lo impedía. Era como si la vela estuviera ejerciendo una influencia sobre ella, controlando sus pensamientos, sus acciones. Las sombras se hicieron más audaces, ya no se ocultaban en los rincones, sino que empezaron a acercarse más a su cama mientras dormía. Una noche, Teresa despertó y encontró una figura alta y oscura de pie al pie de su cama. No tenía rostro, no tenía forma definida, pero su presencia era inconfundible. Teresa no pudo moverse, no pudo gritar, solo se quedó allí, paralizada por el terror, hasta que la figura desapareció con la llegada del amanecer. No fue la única. Otros compradores del mercado comenzaron a experimentar fenómenos similares. Una pareja joven que había comprado uno de los amuletos para colgarlo en su auto, comenzó a notar que las sombras dentro del vehículo se volvían más profundas, más densas, hasta el punto en que la luz del sol parecía no poder penetrar en ellas. La atmósfera dentro del auto se tornó sofocante, como si el aire se hubiera vuelto espeso, imposible de respirar. Las figuras oscuras comenzaron a aparecer en los espejos retrovisores, siempre en movimiento, siempre cambiando de forma. La pareja terminó chocando su auto en una carretera solitaria, incapaz de ver por las sombras que parecían tragarse toda la luz. Otro hombre, un anciano que vivía solo, compró un conjunto de amuletos para proteger su hogar. Los colgó en las ventanas, en las puertas, en cada rincón que consideró vulnerable. Pero las sombras no se mantuvieron fuera. Al contrario, se fortalecieron, como si los amuletos hubieran abierto un portal, una puerta que conectaba su casa con algo mucho más oscuro. Las sombras comenzaron a moverse de manera errática, golpeando las paredes, creando un ruido ensordecedor que no le permitía dormir. Una noche, el anciano fue encontrado muerto en su casa, su cuerpo inexplicablemente envejecido, como si hubiera vivido años en solo unos días. El puesto seguía apareciendo en el mercado cada día, como si nada hubiera pasado. Las noticias sobre los extraños sucesos no parecían alcanzar a los nuevos clientes, quienes, atraídos por la promesa de protección, seguían comprando las velas y amuletos. Cada día, más personas caían bajo el influjo de esos objetos, y cada día, las sombras en sus vidas se volvían más reales, más peligrosas. Una joven madre, llamada Lucía, fue una de las últimas en comprar una de las velas. La había adquirido con la esperanza de proteger a su hijo pequeño, quien había comenzado a tener pesadillas recurrentes. Lucía encendió la vela en la habitación de su hijo, pensando que podría ayudarlo a dormir mejor. Pero lo que siguió fue mucho peor que las pesadillas. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse por su cuenta, deslizándose por las paredes, estirándose hacia la cuna del niño. Lucía las vio claramente una noche mientras cuidaba del sueño de su hijo. Las sombras parecían tener una vida propia, como si estuvieran intentando alcanzar al niño, envolverlo en su oscuridad. Desesperada, Lucía intentó apagar la vela, pero la llama se negó a extinguirse. Parecía que, cuanto más intentaba deshacerse de ella, más fuertes se volvían las sombras. Se dieron cuenta de que la vela no estaba protegiendo a su hijo, sino atrayendo algo hacia él, algo que no pertenecía a este mundo. Lucía corrió a buscar ayuda, pero cuando regresó, la cuna estaba vacía, y la vela seguía ardiendo con una llama negra como la noche. A medida que los incidentes se multiplicaban, algunos comenzaron a preguntarse sobre la verdadera naturaleza del puesto y de su dueño. Nadie sabía de dónde venía, ni cómo había llegado al mercado. No tenía un nombre, no tenía una historia. Simplemente había aparecido un día, y con él habían llegado las sombras. Un grupo de vendedores del mercado decidió investigar por su cuenta, pero cuando fueron a confrontar al hombre, descubrieron que el puesto había desaparecido, dejando solo el mantel oscuro tirado en el suelo.
No había rastro del hombre, ni de las velas, ni de los amuletos. Era como si nunca hubiera estado allí. Los rumores comenzaron a circular por el mercado y por la ciudad. Algunos decían que el hombre había hecho un pacto con algo oscuro, algo que le daba el poder de manipular las sombras. Otros afirmaban que el puesto era un portal a otro mundo, un lugar donde la luz no podía entrar. Lo cierto es que, tras la desaparición del puesto, las figuras oscuras no desaparecieron con él. Continuaron acechando a aquellos que habían comprado los productos, como si estuvieran ligados a ellos para siempre. Las sombras seguían creciendo en fuerza, en intensidad, hasta el punto en que algunos comenzaron a perder la cordura, incapaces de soportar la presencia constante de esas figuras. El mercado intentó volver a la normalidad, pero el temor se había instalado en la comunidad. Nadie hablaba abiertamente de lo que había sucedido, pero todos lo sabían. Todos habían oído las historias de lo que les había pasado a aquellos que compraron en el puesto. El miedo a las sombras se convirtió en parte del día a día, en algo que acechaba en los rincones más oscuros de la mente de cada uno de los habitantes de Lima. Con el tiempo, el recuerdo del puesto se desvaneció en la memoria colectiva, transformándose en una de esas historias que se cuentan a medias, entre susurros, con la esperanza de que nunca vuelvan a repetirse. Pero las sombras no desaparecieron por completo. Aún se pueden ver, de vez en cuando, moviéndose en los rincones más oscuros de los hogares de aquellos que alguna vez compraron una vela o un amuleto. Y aunque el mercado ha cambiado, y el puesto nunca volvió a aparecer, el temor persiste. Quienes se atreven a hablar del tema, lo hacen con cautela, conscientes de que, en cualquier momento, las sombras podrían volver. Porque, al final, las sombras nunca se van realmente, solo esperan, pacientes, a que alguien más las invoque, a que alguien más las traiga de vuelta a este mundo. Y cuando lo hagan, estarán más hambrientas que nunca. El fotógrafo de las almas. En el corazón de Quito, entre las calles adoquinadas y los edificios coloniales que resistían el paso del tiempo, había un tianguis que se instalaba cada semana en la Plaza Grande. Era un lugar donde la vida cotidiana se mezclaba con lo extraordinario, un espacio donde los vendedores ofrecían de todo, desde frutas frescas hasta antigüedades polvorientas, y donde el bullicio de la ciudad se sentía más intenso que en cualquier otro sitio. Pero entre los cientos de puestos que se alineaban en la plaza, uno en particular había comenzado a llamar la atención de los curiosos y de aquellos que buscaban algo diferente, el puesto de un fotógrafo. No había nada especialmente notable en el aspecto del fotógrafo o en su puesto. Era un hombre de mediana edad, de cabello ralo y canoso, con un semblante que parecía siempre ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Su equipo consistía en una cámara antigua, de esas que parecían sacadas de un museo, y un fondo de terciopelo negro que colgaba detrás de sus clientes. Lo que sí destacaba era el precio de sus retratos, un monto ridículamente bajo, algo que atrajo a muchos, ya que en una ciudad como Quito, donde todo parecía encarecerse día a día, encontrar algo tan accesible era una rareza. La primera persona en notar la presencia del fotógrafo fue un joven llamado Andrés. Era un estudiante universitario, un chico como cualquier otro, que había pasado por la plaza en busca de un regalo barato para su novia. Al ver el cartel que anunciaba los retratos, algo en él sintió curiosidad, tal vez porque nunca había visto una cámara como esa, o porque el precio le pareció una ganga. Sin pensarlo mucho, se acercó y decidió hacerse un retrato. El proceso fue sencillo y rápido. Se paró frente al fondo negro, el fotógrafo ajustó la cámara y en un instante, el obturador se cerró, capturando la imagen. El fotógrafo le entregó la foto minutos después, aún húmeda por los químicos, y Andrés se fue sin pensar demasiado en el asunto. Sin embargo, esa noche, al revisar la fotografía en su apartamento, algo le llamó la atención. No era la calidad de la imagen, que era sorprendentemente buena para una cámara tan antigua, sino la expresión de su rostro. Había algo en su mirada que no reconocía, algo profundo y oscuro que no recordaba haber sentido nunca. A medida que los días pasaban, Andrés comenzó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Sentía una desconexión con su entorno, como si una parte de él estuviera perdida, como si algo esencial se hubiera desprendido de su ser.
Intentó ignorar esa sensación, atribuyéndola al estrés de la universidad, pero la inquietud seguía creciendo. Una tarde, decidió observar la fotografía con más detenimiento. Al mirarla, notó que su reflejo en la foto parecía haber cambiado. La expresión de su rostro era diferente de la que recordaba. Ahora, sus ojos parecían vacíos y había una sombra extraña que envolvía su figura. La sensación de pérdida se intensificó. Andrés comenzó a tener problemas para concentrarse, su rendimiento académico disminuyó y se alejó de sus amigos y familiares. Era como si algo en él se estuviera desvaneciendo lentamente, dejándolo vacío por dentro. Recordó entonces el día en que se tomó la fotografía y decidió que necesitaba respuestas. Volvió al tianguis con la esperanza de encontrar al fotógrafo, pero cuando llegó a la plaza grande, el puesto no estaba. El fotógrafo no apareció en las semanas siguientes y Andrés comenzó a obsesionarse con la idea de que la fotografía tenía algo que ver con lo que le estaba pasando. No era el único que sentía ese cambio. Otros que también se habían tomado fotos en el mismo puesto empezaron a notar cosas similares. Sus vidas se tornaban grises, sus emociones se apagaban y todos compartían una sensación de estar incompletos. Las personas afectadas comenzaron a compartir sus experiencias entre ellas y pronto se dieron cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Uno de los afectados era una mujer llamada Elena, una madre soltera que había llevado a su hija pequeña al tianguis el mismo día que Andrés. Al principio, pensó que la extraña sensación de vacío que sentía era solo el agotamiento de la vida diaria. Pero cuando su hija empezó a actuar de manera diferente, más distante, más apagada, supo que había algo más. La pequeña, que solía ser alegre y habladora, comenzó a retraerse, a pasar horas en silencio mirando la nada. Elena también había notado cambios en su propia fotografía, su imagen parecía distorsionada, como si se estuviera desvaneciendo. La paranoia comenzó a crecer entre aquellos que habían sido fotografiados. Algunos intentaron destruir las fotos, pero incluso después de quemarlas o romperlas en pedazos, la sensación de pérdida no desaparecía. Era como si la cámara del fotógrafo hubiera capturado algo más que su apariencia física, había tomado una parte de su esencia, algo que no podían recuperar. El misterio del fotógrafo se convirtió en un tema recurrente en el tianguis. Los vendedores hablaban de él en voz baja, como si temieran invocar su presencia. Se decía que había sido visto en otros mercados, ofreciendo los mismos retratos a precios ridículamente bajos, y que aquellos que aceptaban su oferta terminaban de la misma manera, vacíos, perdidos, como sombras de lo que alguna vez fueron. Finalmente, una noche, Andrés decidió hacer algo al respecto. Había escuchado que el fotógrafo había vuelto a aparecer en un mercado diferente, en un barrio más alejado del centro de la ciudad. Con la poca energía que le quedaba, fue hasta ese lugar, decidido a confrontarlo y exigir respuestas. Al llegar, vio el mismo puesto, la misma cámara antigua y al mismo hombre de semblante ausente. Pero cuando Andrés intentó acercarse, se dio cuenta de que no podía moverse, como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. El fotógrafo levantó la vista y sus ojos se encontraron por un breve instante. En ese momento, Andrés comprendió la verdad. No había forma de recuperar lo que había perdido. El fotógrafo no era un hombre común y corriente, sino algo mucho más antiguo y oscuro, algo que se alimentaba de las almas de aquellos que se atrevían a ser fotografiados. La cámara era su herramienta, un portal que absorbía la esencia de sus víctimas, dejando solo una cáscara vacía. Andrés sintió como una sensación de desesperanza lo envolvía, una oscuridad que lo arrastraba hacia un abismo del que no podía escapar. Sabía que ya era demasiado tarde para él, que lo que había perdido no podía ser recuperado. El fotógrafo bajó la vista, continuando con su trabajo como si nada hubiera pasado, mientras Andrés se desvanecía entre la multitud, un paso más cerca de convertirse en nada. Con el tiempo, el fotógrafo desapareció de Quito. Se dice que viaja de ciudad en ciudad, ofreciendo sus retratos a aquellos que no sospechan nada, a los que buscan inmortalizar un momento sin saber que están entregando algo mucho más valioso. Nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va, solo que siempre deja tras de sí un rastro de almas perdidas, condenadas a vagar sin rumbo, buscando algo que nunca podrán encontrar.
El tianguis en la Plaza Grande sigue allí, pero los rumores del fotógrafo aún persisten. Los que han oído la historia evitan las cámaras antiguas, temerosos de lo que podrían capturar. Porque en un mundo donde todo parece efímero, hay cosas que no deberían ser preservadas, cosas que, una vez atrapadas, nunca vuelven a ser lo mismo. Las voces de la madrugada. El mercado de San Telmo en Buenos Aires siempre ha sido un lugar vibrante. Durante el día, el bullicio de la gente y el barullo de los vendedores lo convierten en un punto neurálgico de la ciudad. Los turistas pasean por los puestos, comprando antigüedades, probando comida callejera y disfrutando del aire bohemio que caracteriza al lugar. Pero lo que pocos saben es que, cuando cae la noche y el mercado cierra sus puertas, el ambiente cambia. Las risas y las charlas desaparecen y en su lugar queda un silencio que pesa, como si el lugar mismo respirara de forma pesada y oscura. Yo era uno de esos vendedores que trabajaban allí. Tenía un pequeño puesto de libros usados, justo en una esquina donde la luz del sol apenas llegaba en las primeras horas del día. No vendía mucho, pero me gustaba el lugar y las pocas ventas que hacía eran suficientes para mantenerme. Al igual que muchos de mis compañeros, solía quedarme hasta tarde, asegurándome de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Siempre me había sentido cómodo en el mercado, pero eso cambió cuando comenzaron los ruidos. La primera vez que los escuché fue una noche de julio. El frío cortaba el aire y la mayoría de los vendedores ya se habían ido. Yo estaba cerrando las cajas cuando, de repente, escuché algo que me hizo detenerme. Era un sonido suave, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para hacer que levantara la cabeza y mirara a mi alrededor. Parecía venir de algún lugar entre los pasillos vacíos. Pensé que tal vez era un gato o algún otro animal buscando comida entre los restos del día. Buenos Aires está lleno de gatos callejeros, y no era raro que algunos se colaran en el mercado por la noche. No le di mucha importancia en ese momento. Terminé de cerrar mi puesto y me fui a casa, sin imaginar que esa sería la primera de muchas noches inquietantes. Los ruidos continuaron las noches siguientes. Se volvían más claros, más persistentes. Lo que al principio había sido un murmullo lejano se convirtió en un sonido más definido, algo que no podía ignorar. No era solo un ruido, era más como un lamento, un quejido, algo que parecía arrastrarse por el aire helado de la madrugada. Algunos de mis compañeros también comenzaron a notarlo. Al principio, todos pensábamos lo mismo, algún animal se había quedado atrapado entre las estructuras del mercado. Pero a medida que pasaban los días, se hizo evidente que lo que escuchábamos no era un animal. Había una cualidad en esos sonidos que no podía explicar, algo que resonaba de manera extraña en mi mente. Era como si las paredes mismas del mercado estuvieran emitiendo esos lamentos. No sabía qué pensar y en el fondo de mi mente trataba de convencerme de que solo era mi imaginación, algo creado por el cansancio y las largas horas en el frío. Pero entonces, una noche, el sonido cambió. Ya no eran simples murmullos o lamentos distantes. Era algo más definido, más perturbador. Escuché lo que parecían ser risas, pero no eran risas alegres. Eran risas rotas, como si alguien estuviera intentando reírse pero sin lograrlo del todo. Las escuché claramente, como si alguien estuviera justo detrás de mi puesto, en la oscuridad, observándome. Me quedé inmóvil, esperando que los sonidos se desvanecieran, pero no lo hicieron. Parecían rodearme, moverse por los pasillos vacíos, acercándose cada vez más. Sentí una presión en el pecho, una urgencia por salir de allí, pero no podía moverme, como si algo me retuviera. Finalmente, cuando el sonido pareció estar justo al lado mío, me armé de valor y corrí. No me detuve hasta que estuve fuera del mercado, con la puerta cerrada a mis espaldas. Esa noche no dormí. El sonido de esas risas quebradas seguía repitiéndose en mi cabeza. Sabía que no podía ser el único que las había escuchado. Al día siguiente, hablé con algunos de los otros vendedores y para mi alivio, no era el único que estaba inquieto. Otros también habían notado los ruidos, pero nadie quería admitir que algo extraño estaba ocurriendo.
Preferíamos atribuirlo a cualquier cosa antes que enfrentar la posibilidad de que el mercado, nuestro lugar de trabajo, estuviera siendo invadido por algo que no podíamos comprender. A medida que las semanas pasaban, los ruidos se hicieron más frecuentes y más intensos. Parecía que estaban atrayendo a los más curiosos, como si de alguna manera el mercado estuviera llamando a la gente, invitándola a quedarse más allá de la hora de cierre. Hubo quienes comenzaron a quedarse hasta más tarde, intentando descubrir el origen de los ruidos, pero nadie encontraba nada. Solo sombras, oscuridad y esos lamentos que ahora parecían ser parte del mercado mismo. Entonces, una noche, decidí quedarme. No estaba dispuesto a dejar que esos sonidos me asustaran. Me armé de valor y me escondí detrás de mi puesto, esperando a que el mercado quedara vacío. Quería saber qué era lo que estaba causando esos ruidos. Pero lo que descubrí fue mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. Esa noche, los ruidos comenzaron más temprano de lo habitual. Al principio, fueron los mismos lamentos que ya había escuchado antes, pero luego se transformaron en algo distinto. Escuché pasos pequeños, como los de un niño corriendo. Seguí el sonido con la vista, tratando de discernir de dónde venía, pero no había nada, solo oscuridad. Los pasos se hicieron más rápidos, como si los niños estuvieran jugando, y luego vinieron las risas, pero esta vez eran más nítidas, más claras. No eran risas de alegría, sino de desesperación. Entonces los vi. En un rincón del mercado, justo donde la luz de una farola apenas iluminaba, había figuras pequeñas, apenas visibles en la penumbra. Eran niños, pero algo en ellos estaba terriblemente mal. Sus cuerpos eran sombras, figuras apenas definidas, como si no pertenecieran completamente a este mundo. Se movían con rapidez, corriendo y riendo, pero no había vida en ellos, solo un vacío que no podía describir. El miedo me invadió de una manera que no había experimentado antes. Quería gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Los niños comenzaron a moverse hacia mí, con sus risas llenando el aire a mi alrededor. No sabía qué hacer, y mientras los veía acercarse, sentí que algo dentro de mí se rompía. Me levanté de un salto y salí corriendo del mercado, dejando todo atrás, mis pertenencias, mi puesto, todo. Solo quería alejarme lo más rápido posible. Desde esa noche, no volví al mercado. No podía. Sabía que lo que había visto no era algo que se pudiera explicar o racionalizar. Había algo en ese lugar, algo oscuro y antiguo que se alimentaba de los desprevenidos, que atraía a aquellos que no podían resistir su llamada. Traté de olvidar lo que había visto, de seguir adelante con mi vida, pero las imágenes de esos niños no me dejaban en paz. Sabía que algo terrible había ocurrido en ese lugar, algo que había dejado una huella tan profunda que todavía se sentía en el aire, en las paredes, en cada rincón del mercado. No sé si esos niños eran almas atrapadas, condenadas a vagar por la eternidad en un lugar donde nadie podía escucharlos, o si eran algo más, algo mucho más siniestro. Pero lo que sí sé es que el mercado de San Telmo nunca volverá a ser el mismo para mí. Cada vez que paso por allí, siento la presencia de esos niños, como si estuvieran esperando a que alguien más cometa el error de quedarse demasiado tiempo, de escuchar sus risas y de ser atraído hacia la oscuridad de la que nunca podrán escapar. El mercado sigue funcionando, los vendedores siguen vendiendo, y la gente sigue pasando por allí sin sospechar lo que realmente ocurre cuando cae la noche. Pero yo sé la verdad. Sé lo que se esconde en esos pasillos cuando el bullicio se apaga y las luces se apagan. Y sé que, aunque trate de ignorarlo, esa oscuridad siempre estará allí, esperando pacientemente su próxima víctima. Porque en ese mercado, las noches nunca están realmente vacías y siempre hay algo, o alguien, que se queda atrás, atrapado en la penumbra. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.